teorema de Rolle, el teorema del valor medio. Déjenme ver y avanzamos hasta el criterio de la primera derivada que mencionábamos. Ya me permite establecer ciertas características del dominio analizando la salida. Tengan siempre, vuelvo a reiterar algo que ya les he mencionado en clases anteriores. Yo analizo el dominio, pero las definiciones se les dan en la salida, ¿sí? Ahí está la relación entre entrada y salida. Habíamos visto de cómo yo puedo, a través de los números críticos, que lo que hacen era segmentar el dominio de una función y me van definiendo intervalos, ¿sí? Y al hacer esto, yo puedo ya ir analizando ciertas características de la gráfica de una función. Recuerden lo que habíamos mencionado, en el momento que yo aplico este concepto matemático del valor crítico, de definir o igualar a cero, que era una manera en la cual yo definía un valor crítico, o cuando la función no era diferenciable en algún valor del dominio evaluado en la derivada, eso me permite establecer estos puntos que le pertenecen al dominio y me van segmentando en intervalos. Y aquí es donde yo analizaba lo que habíamos visto, ¿no es cierto? El signo de la derivada. Y decíamos, si la derivada es positiva para cualquier valor contenido en este primer intervalo que se define acá, decíamos la función es creciente. Si es negativo, decreciente. Acá tenemos el otro caso, negativo decrece, positivo decrece, pero decíamos ese cambio del signo de la derivada, pasando por cero, claro está, bajo esa consideración, nos permitía establecer cuando este punto de aquí que nosotros sacábamos bajo ese condicionante es o un máximo o un mínimo, ¿sí? Esta es una primera manera de determinar lo que se caracterizaría de un número crítico. Aquí hicimos algunos ejercicios, aquí les había dicho hay algunos ejercicios que espero lo hayan tenido tiempo para desarrollar, son bastante interesantes. Llenamos esta tabla, si mal no recuerdo, en la clase anterior, desarrollando el ejercicio y viendo dónde se daban los máximos y mínimos, porque eso me permite nuevamente a lo que había dicho en unas clases anteriores, utilizar para representar la gráfica de una función. Verdades, yo puedo utilizar ahora los utilitarios de graficar a través en el GeoGebra, en el Gmail, en el Google se puede graficar también, no es eso, no, ya hay esos utilitarios, pero es bien importante saber encontrar estos valores, ¿sí? Creo que les había mencionado esto. Bien, un tema que vamos a empezar el día de hoy, un poquito para seguir avanzando, pero un ratito, solo quiero... A ver qué tontera. Esa me cambió de... Un ratito solo. Cambiar el color que no se observa bien. No se ve bien el color sin relleno. Vamos a ver otro color que no se alcance a ver, ¿no? Esto tenía en otra presentación. Ya. Ya, listo. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Un tema que vamos a arrancar el día de hoy es bien importante dentro de la modelación matemática, es el tema de la optimización. Algo creo que yo les había mencionado, la optimización se caracteriza porque el modelo matemático o lo que se busca dentro del modelo matemático es encontrar un punto, entendido en forma general, de operación del modelo, en donde yo tenga la mejor ventaja, entendida esta, o maximiza una función o minimiza una función, dependiendo de la manera en la que yo planteo mi función. La optimización que vamos nosotros a ver está condicionada únicamente a las funciones de una sola variable. En la matemática 2 que ustedes verán en el próximo semestre, ¿sí? Van a ver esa generalización de la optimización también y van a darse cuenta que todo lo que nosotros estamos definiendo ahora se va a replicar en la matemática 2. Los conceptos, me refiero a eso, pero haciéndoles aterrizar obviamente en otro ámbito de la matemática, en funciones de varias variables. ¿Sí? A ver, un ratito. Déjenme ver, aquí está. Yo no sé. Qué coraje.
un ratito aquí la gráfica, se me está comiendo una, ahí está, un texto. Bien. Previo a entrar al concepto de la optimización, hay que dar ciertas definiciones asociadas a esta parte de la matemática. ¿Sí? Lo que yo decía, la optimización en esencia es encontrar un valor extremo de la función utilizando el criterio o la derivada como tal. ¿Sí? Pero aquí se debe de identificar en esta parte de la matemática lo que se conoce como la función objetivo. ¿Sí? Es la que yo quiero resolver, es la cual yo quiero maximizar o minimizar, que es la característica matemática que se da en esta definición. ¿Sí? Allí en la función objetivo se plasma todas las variables que están involucradas dentro del modelo. En este caso, reitero, la función de una sola variable, ¿sí? y la cual yo busco para encontrar su máximo o su mínimo, como bien decía anteriormente en el texto que está ahí puesto, es hallar este valor extremo de la función, ¿sí? Utilizando como herramienta la derivación. Por eso digo, la derivada, ya comenzamos a ver sus aplicaciones. Obviamente, en los modelos de optimización aparecen las restricciones. Y eso lo que se entiende como restricción son los límites del dominio de una función. Es decir, hasta dónde yo me podría mover. Voy a poner este ejemplo utilizando una función. Siempre utilizo yo esta opción, me parece que es la más clara de entender. Y es igual a x al cuadrado. Nosotros sabemos que es una parábola, ¿no es cierto? Y le voy a cambiar ahora la forma matemática. Digo, esta es una función de costo, x al cuadrado, o una función de ingreso. Como digo, es solamente, perdón, aquí sería q, y aquí sería, me parece que es unidades por el precio. A ver, ¿cómo sería? Bueno, colocémosle así, no importa. Bien. Les hago la siguiente pregunta. La parábola está definida así. Yo sé que es una parábola, geométricamente, gráficamente, ¿no es cierto? Solamente que ahora he cambiado, en vez de utilizar la variable x y la variable y, estoy utilizando la variable c en el un caso, la variable q, y la variable y la variable q también en el otro caso, costo e ingreso. Más allá de si la segunda está bien desarrollada la función de ingreso. Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si q comienza a crecer de acuerdo a la parte gráfica? ¿Qué va a suceder en ambas funciones que están puestas abajo? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con q cuando crece en las dos funciones? Alguien que esté despierto y me pueda responder. ¿Qué va a pasar? La gráfica va hacia arriba. Ya, ¿qué implicaría? Que la función de costo o la función de ingreso, ¿hacia dónde van a ir? Ya es creciente quizás. Ya, pero ¿hacia dónde van? ¿Hacia qué valores van a tender? Cuando x comienza a crecer, cuando q comienza a crecer. Cuando q comienza a ser bien, q es la cantidad de producción, ¿no es cierto? Entonces digo, q comienza a crecer 10, 20, 30, 40, 100, 1000, 2000. ¿Qué va a pasar con el valor? Infinitos. ¿Mandé? Infinitos. Infinito, correcto. Entonces eso tiene sentido matemático dentro de un modelo, de un proceso de producción. No. No, no es cierto. Entonces ahí es donde se entienden las restricciones. Pongo el ejemplo de una fábrica de zapatos. Yo no conozco, no sé si por ahí alguien lo puede encontrar, no creo que alguien diga Nike o Reebok o no sé, cualquier marca de esas famosas dice yo produzco infinitos zapatos. No, no se da, ¿no es cierto? Porque hay limitaciones y ahí nosotros podemos entender, hay limitaciones de capacidad, limitaciones de mano de obra, limitaciones de maquinaria, ¿sí? Entonces, a eso se refieren las restricciones. Y ahí es donde el problema debe de ser truncado, es decir, yo escribo algebraicamente una relación, por eso digo, es bien importante entender esto.
Algebraicamente, esta es una función que yo la puedo graficar y obviamente voy a graficar en todo el plano cartesiano. Pero en el momento de entender los resultados, yo debo de saber definir de manera adecuada el contexto de las variables. Otra parte que aquí mismo en esta gráfica se podría entender es que esta parte de la curva no existe, porque no existe producción negativa, ¿sí? Sino solamente en el primer cuadrante y a lo mejor en algunos casos o algunos modelos matemáticos incluirán el cuarto cuadrante, tendrá un sentido el signo positivo y negativo, ¿sí? Entonces, esto es, como digo, bien importante el momento de establecer o definir las limitaciones del modelo, ¿sí? Ya vamos a ver también, creo que por ahí tengo algún ejercicio en cómo se utilizan las restricciones. Bien. Lo que decía, el modelo generalmente en los textos se encuentra descrito como la función objetivo que maximiza o minimiza una de las dos. En esta primera instancia se analizará de esta manera en una matemática más avanzada. Frecuentemente hay problemas que tienen las dos componentes o tienen un conjunto de funciones, ¿sí? En un modelo, por ejemplo, en una empresa, yo manejo mis funciones de costo y mis funciones de ingreso. Y lo lógico es que en mis funciones de costo, ¿qué es lo que yo esperaría? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar, ¿No es cierto? Y en la función de ingreso, ¿qué es lo que yo esperaría? maximizar, Pero verán lo que acabo yo de mencionar. En un modelo, en una empresa hay estas dos funciones, pero efectivamente encontrar el punto de equilibrio para que las dos me den lo que yo esperaría. Hay modelos que se los tiene que modelar ya en simulaciones o en programas un poquito más avanzados. El uno quiere maximizar y el otro minimizar, ¿sí? Y allí se genera como un conflicto porque las variables son las mismas. Pero como digo, esa parte nosotros no la vamos a analizar más allá de maximizar o minimizar, una de las dos. Y obviamente, sujeto a, ¿no es cierto? Aquí, como digo, en los textos van a encontrar de pronto estas dos contracciones, función objetivo sujeto a la función objetivo g de x limitado a una cantidad, ¿sí? Y el g de x es una parte, una ecuación que me dice justamente cuál es mi limitante, hasta dónde yo me puedo mover. Bien, veamos aquí la aplicación de la derivada justamente bajo el concepto de la optimización, ¿no es cierto? Y ver cómo vamos a aplicar los criterios matemáticos y sobre todo el uso de la derivación. Bien, aquí dice, un fabricante de cajas de cartón quiere elaborar cajas abiertas a partir de trozos rectangulares con dimensiones de 10 por 17 pulgadas, para lo cual se debe cortar cuadrados en las esquinas, cuadrados en las esquinas. La condición es que el cajón abarque el mayor volumen posible y lo que me pide el problema es hallar las dimensiones óptimas de la caja, ¿sí? En este caso, lo que se quiere optimizar es tener la mayor cantidad de volumen que me abarque la caja, ¿sí? Es lo que nosotros estaríamos esperando en la construcción de esto, ¿sí? Aquí es donde yo debo de identificar qué es lo que tengo que maximizar o minimizar, porque este mismo problema, como podemos observar, es geométrico. Pero este mismo problema, dependiendo o cambiando otras características, yo lo puedo volver económico, porque alguien va a decir, yo quiero minimizar cuánto me cuesta construir una caja. Y el problema cambiaría de características en cuanto a qué es lo que yo quiero calcular. Pero aquí el problema como tal, digo, es de tipo geométrico y lo que busca es maximizar el material que tengo disponible, en donde el material es la restricción. Ahí está incluida la restricción, porque el material me da de ciertas cantidades, como pueden ver en la gráfica, de dónde yo voy a sacar o voy a construir la caja. ¿Estamos? Entonces, obviamente es bien importante saber determinar qué es lo que se busca. Bien. Como decía, es un problema geométrico, entonces me dice maximizar el volumen y vamos a algo que nosotros conocemos. ¿Cuál es el volumen de una caja?
El volumen de una caja se define como la base por altura y por profundidad. Es una caja rectangular, como podemos nosotros observar en la gráfica, y estaría definida por esta relación. Y obviamente las unidades matemáticas, que en este caso hablamos, son pulgadas cúbicas. Bien, la pregunta es, esta función de volumen, que es la que yo tengo que tratar de maximizar, que me dé la mayor cantidad de volumen, ¿de cuántas variables depende en la primera línea? ¿De cuántas variables depende? De Aquí. 3. De 3, ¿no es cierto? De la base, de la altura y de la profundidad. Sin embargo, ya en la construcción matemática, como podemos observar en esta parte, voy a usar una pizarra, déjenme ver una cuestioncita. Voy a hacer una pizarra para hacerle acá el mismo ejercicio que se vea más bien la construcción de las ecuaciones, porque eso es lo que nosotros debemos hacer, construir las ecuaciones. Bien, me dice que este es mi material. Este es mi material del cual yo voy a construir las cajas. Y me dice que aquí yo tengo que segmentarles, o cortarles, perdón, en cuadrados. ¿No es cierto? Para que coincidan las alturas de las diferentes caras que se forman la caja. Esto me dice 10 pulgadas, esta parte de acá, y lo de acá dice que es 17 pulgadas. Las dimensiones del cartón. Si nosotros podemos observar, mi caja se va a formar mediante el doblez que yo tengo que realizar en el cartón. Sí, por lo tanto, a mí lo que me interesa es determinar las dimensiones. Esta yo entendería que es la base, ¿sí? Esta es la profundidad, le voy a poner como la variable A. Y mi doblez es la altura, ¿sí? Es decir, mi caja quedaría descrita de esta manera. Así, 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 así. Así. Lo que acabo de mencionar. Esta es la base, esta es la profundidad y esto es h, que le vamos a llamar como la variable x. ¿Sí? Esto es x, esto vale x porque es el mismo doblez. Lo que tengo que hacer es cuadrado en las esquinas. ¿Sí? De hecho, me da como condición también a considerar. Bien, entonces yo de aquí yo puedo sacar que la base, ¿a qué va a ser igual? En base al doblez que tengo allí. Si esto vale 10, el cartón, ¿cuánto vale la base? 10 menos 2x. 10 menos 2x, ¿no es cierto? Porque les resto este x de acá y el x de acá y me queda 10 menos 2 veces la variable x. Y el valor de A, 17 menos 2x. 17 menos 2x, porque es la misma situación que la base y la profundidad. Habíamos nosotros mencionado que mi función objetivo, ¿no es cierto? Mi función objetivo está definida por el volumen, base, por profundidad y por altura. Si cambio todas las variables que están aquí descritas, yo voy a tener que mi volumen va a ser igual a, la base dice que vale 10 menos 2x, que multiplica a 17 menos 2x, y por x, que es la altura. De entrada podemos ver que el volumen que dependía de 3 variables, ahora depende únicamente de una sola variable, ¿sí? Y de hecho aquí estaban establecidas, o aquí están de alguna manera determinadas las restricciones que me tiene que dar debido a esta cantidad de 10 y de 17, ¿sí? Resolviendo ya o multiplicando esta relación de aquí, ya algebraicamente yo voy a tener la siguiente función. Sería 177
X, estoy sacando ya la ecuación, menos 54 X al cuadrado y más 4X al cubo. Esta es mi función objetivo. ¿Sí? Esta es mi función objetivo. Aquí una restricción de cajón. ¿Cuál es? Por el problema. ¿Cuál es una restricción aquí del problema? Algo antes que si alguien me va a responder antes que me respondan. Hay que tener presente que las restricciones pueden ser de dos tipos. Restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad. ¿Sí? Eso también va a tener una connotación cuando ustedes vean la matemática 2 y vean justamente este tema de optimización en función de varias variables. Porque ahí se manejan ciertos conceptos que es importante definir cuando una función, qué tipo de restricción estoy utilizando. Pero bueno, aquí nosotros podemos ver cuál es una condición que debo de incluir yo en la variable, porque aquí las restricciones están hechas sobre las variables del dominio. ¿Cuál es una restricción que yo debería de considerar aquí? De que el dominio, los valores de X deben ser mayores que 0. Correcto. ¿Sí? Deben de ser positivos. Reitero, si yo hubiera tomado este ejercicio, olvidémonos por un momento de qué es de la caja y todo lo que acabamos de desarrollar. Y yo les digo, y es igual a 170, X menos 54, voy a utilizar la misma variable X, ¿no? Más 4X al cubo. Yo les digo, chicos, muy bien, analicemos esto y saquemos los valores, los números críticos, valores máximos y mínimos y hagamos un primer análisis de dónde es la función creciente decreciente. De entrada, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Quién me dice? De la que está en el recuadro. Todos los números reales. Correcto, todos los números reales. Entonces yo tendría que encontrar puntos de coste, ya es el dominio de menos a más infinito, puntos de coste, saber si la función es simétrica, ver si tiene asíntotas, ¿no es cierto? Luego voy a la derivada, saco la primera derivada igual a 0, saco los números críticos. Con los números críticos hacemos la tablita que hicimos en la clase anterior, analizando cada intervalo que se va generando y decir aquí la función es creciente, aquí es decreciente, etc. Esa es la parte geométrica pura del ejercicio. Pero por eso digo, quiero que entiendan algo. Hay una naturaleza propia de la función que está descrita tal cual estamos nosotros aquí analizando. Pero en el momento que le hacemos aterrizar en el problema del cual salió la ecuación, obviamente está sujeta, ¿no es cierto?, a ciertas condicionantes. Y una de ellas, por ejemplo, es que su dominio sea positivo. Y obviamente aquí nosotros ya hablamos de unidades cúbicas, ¿sí? Y acá el X, el dominio, son unidades, en nuestro ejercicio, si no estoy mal, eran pulgadas cúbicas, entonces obviamente el X hablamos de que se refiere a pulgadas, ¿sí? Entonces el problema con la misma ecuación, analizada de diferente manera, ¿sí? Se tiene que analizar de diferente forma, ¿sí? Mediante estas características que van apareciendo por el ejercicio, por el problema, por el planteamiento del problema, ¿sí? Bien, si yo resuelvo esto, lo que voy a hacer a continuación es sacar su derivada. Posémoslo de acá. Entonces, eso quiero que le vean al problema, que de hecho van a ver lo que vamos a realizar a continuación es la parte algebraica del problema. Si yo derivo esta función, todos los procedimientos que hemos hecho no es que cambian, es lo mismo, ¿sí? Lo que se va a diferenciar es justamente lo que mencionábamos aquí. Si saco yo la primera derivada, me quedaría 170 menos 108 y más 28x al cuadrado. Por favor, bueno, esto estaría también, le puedo escribir de esta manera para que se pueda apreciar mejor. A veces eso nos confunde. Por favor, si me dan encontrando el x1 y el x2, esto le igualo a 0 para aplicar este primer criterio de la derivada o la condición de encontrar números críticos. Por favor, si me dan encontrando el valor de x1 y x2, aplicando la fórmula, ¿no? Aquí tal vez le pude haber dividido para la mitad.
El problema un poco se simplificaría, pero bueno, no creo que me ayuda mucho. Es decir, aquí me quedaría 14x al cuadrado menos 54x más 85 igual a 0. ¿Sí? Si me dan calculando los... Profe, ¿no es 12 en vez de 28? Perdón, chuta, le confundí, pensé que era el 7. Perdón, sí, gracias. Gracias. Aquí no es 12, aquí es 12. Sería, a ver, no sé por qué le vi el 7. Entonces aquí me quedaría solamente, le estoy acomodando. Sería 12 y aquí me va a quedar 6, si no estoy mal. No sé si ahí está ya corregido. 6x al cuadrado, ¿está bien? Ahí está bien la ecuación. No sé si ahí se corrige, no sé si hay algún otro error. Entonces aquí me va a quedar 54 menos, me quedaría 54 al cuadrado menos 4ac sobre 2a que vendría a ser 12. No sé si me dan calculando las dos raíces. Hay una restricción también que se me olvidó analizar. El valor de x, ¿hasta dónde se puede mover? Aparte de ser positivo, ¿hasta dónde se puede mover el x? Y ahí está una restricción. El x tiene un límite superior. Cálculenle y ya le vemos eso del límite superior del x, que también debía haberle... X igual a 2.03. Ya. Y 6.96. Ya, los dos me salen positivos. Sí. Tal vez si alguien me verifica, tal vez solamente para comprobar. Sí sale ese. Ya. Ahora, hay un límite superior que no se le analizó. Voy a tratar de hacerle aquí lo siguiente. A ver. Este es mi material. ¿No es cierto? Mi cuadrado para el doblez, mi cuadrado, así está, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacerle así. Porque hay que definir ahora cuál de los dos valores va. Sí, los dos son positivos, por lo tanto, los dos son candidatos, pero aquí hay una situación que debemos de analizar. Esto vale 17. Esto vale 10. Bien. Se supone que ya hemos dicho que esto es el valor de x, x y x. ¿Estamos? Bien. Si nosotros observamos entre los dos límites que tenemos, 10 y 17, que son las dimensiones de la caja, aquí, ¿hasta dónde puede alcanzar el valor de x en esta dimensión? ¿Hasta dónde puede alcanzar el valor de x? El doblez, para hacer el doblez, en el mejor de los casos. ¿Hasta dónde debe de alcanzar? Si yo digo, vale 10, y ustedes quieren todavía formar una caja, ¿hasta dónde debería de alcanzar el valor de x con respecto a la longitud de 10? ¿Hasta 3? ¿Hasta 4? ¿Hasta cuánto? 5. Hasta 5, correcto.
Porque 5 me permite, diciendo que es el máximo, voy a ponerle acá, esto es X, y esto vendría a ser X también lo de acá. Porque no tiene sentido si yo digo, mi doblez va a ser de 6. Si yo vengo, digo 6, al otro lado también tengo que hacerle 6. Ya no va a darme el valor numérico. ¿Sí? Entonces, aquí un limitante, y que debe haber sido considerado en la restricción, es que el valor de X tiene que moverse entre mayor o igual a 0 y menor o igual a 5. ¿Sí? No sé si se observa eso. Sí, esa sería la restricción entonces. Esa ¿Cierto? sería la restricción, porque alguien, no sé si alguien me dice, oiga, profe, pero en Y me dice hasta 8,5, porque acá vuelta sería limitante hasta 8,5 porque es la mitad de 17. Pero 8,5 estamos ya, claro, en 17 sí me puedo mover hasta 8,5, pero en la dimensión de 10 implica que yo debería estar haciendo el corte acá. Y ya se me escapa la parte geométrica de la constructiva de la caja. Entonces, por eso el limitante va entre 0 y 5. ¿Se entiende esa parte? Jóvenes, Profe. digan, no le escuché. Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿y esta qué tipo de restricción sería? Bueno, esa es una restricción de desigualdad. Esa es una restricción de desigualdad en un intervalo nada más. Yo le pude haber colocado de esta manera, tal vez x mayor o igual a 0 y x menos o igual a 5. O sea, son dos restricciones. Obviamente acá está ya definido en un intervalo. ¿Sí? Ahora, ¿dónde interviene el hecho de haber determinado esta restricción? Lo que yo dije hace un momento. Los dos valores son positivos, ¿sí? Porque si, ¿qué tal si uno me salía negativo? Si me salía negativo, ¿qué hubiera yo tenido que decir? Si un resultado me salía negativo. ¿Cuál hubiera sido mi conclusión si un resultado me sale negativo? Para mi problema. ¿Qué hubiera pasado si me sale negativo el resultado? ¿Cuál hubiera sido? No lo consideramos porque tenemos nuestra restricción. Correcto, no hubiera sido considerado porque me dice que la variable x tiene que ser positiva. Automáticamente le desecho. Sería el 2 entonces, ¿no? ¿Perdón? Nuestro valor de x sería el 2. Correcto. Entonces, en este caso, el 2 es nuestro resultado. Es el que me va a maximizar el volumen. ¿Sí? El 6 no, porque está fuera de mi intervalo de acá. Le voy a graficar la función original de donde está hecho el modelo del volumen en el GeoGebra, ¿sí? Tal vez si me dictan cuando esté en el GeoGebra, por favor, para que vean lo siguiente. Por eso digo, a ver, espera un ratito. Dejarle compartir. Ya. A ver si me ayudan. ¿Cuál era la función? La original, la del problema. Era 170x menos 54x, x al cuadrado. ¿Y cuál era la otra? Más 4x me parece, ¿no? Sí, profe, más 4x al cubo. Pero aquí no era, aquí solamente era x. Y más, caray. Y más, vamos a ver qué pasó. ¿Por qué no me sale en el gráfico aquí? Oh, ¿qué
pasó? No sé por qué se hace así. Hacemos otra vez. Qué raro. A ver, vamos a ver. Es que 170 x menos 54 x más 4x al cuadrado. Que no se me ve. Ah, ok, está. Lo que pasa es que está hacia arriba, está. Ya. No se me ve. Ah, a ver, estoy mal. Yo es x al cuadrado. Ah, estoy mal. Tienes razón. Aquí es 54x al cubo. Está bien eso de x al cuadrado más x al cubo. Ahí la cosa cambió, debe cambiar. Sí, pues no estaba. Ya, ahí está. A ver, quiero. Propiedades, vamos a ver la relación eje Y. Sí, a ver si se alcanza a ver. Pongámosle 10. A ver, algo se mejora. ¿Cómo le hago un escalamiento un poquito? Quiero hacerle un escalamiento más. Ahí, el segundo valor no está bien. Me parece que el segundo valor no. Hay un valor que no está bien. No sé por qué. En el cálculo del problema. No me debería de dar en 6. 602. A ver. Déjenme un ratito a ver la ecuación. 170 menos 4x al cubo. 17 menos 2x. A ver esta cuestioncita. Vaya a ser que esté mal desarrollado el problema, pero a ver, déjame ver. 17 menos 2x. 10 menos 2x. Me queda 170. 34 menos 54x. Y más 4x al cuadrado. Si lo multiplico por x, no, la ecuación está bien, pero no me sale. No me salen esos valores. A ver, vamos a ver la derivada. 154x al cuadrado más 4x al cubo. Vamos a ver, 170 menos 108x más 12x al cuadrado. La mitad, perdón, 6x al cuadrado menos 54x más 170 sería más 85. A ver, sería... No me puede salir, me queda la duda de la segunda raíz. Me dijeron 6,0 y algo más. Déjenme ver una cuestioncita, sería 54 más menos... Disculpe, no se está viendo lo que está compartiendo. No estoy ahorita compartiendo nada, estoy haciendo el cálculo de la... Solo quieren, me queda de acuerdo a la gráfica, no es 6,0, es la segunda raíz, porque quiero que vean algo, a ver, sería 54 al cuadrado menos 4ac, 4 por 6 por 85. Regálame solo un segundito queriendo calcular las raíces. A ver. No estoy compartiendo ahorita nada, solo quiero verificar las raíces. A ver, 54 al cuadrado
menos 4 por 6 por 85. Ya. Esto me da 876. 876. Ya. Shib raíz ans. $29.59. Ya. 54 más 29.59 dividido para 12. Sí, se me da 7. ¿Sí? Raro. 6.96. Y el otro me da 54 menos 29.59 dividido para 12. Ya, 203 es lo que me dio. Sí, me salen esos valores, pero en la gráfica no me da. Ya. A ver. La gráfica. Aquí está, me parece la gráfica. Ya. Es que no me da, no me da ese valor. ¿Dónde estoy? Ah, pucha, hablo en serio, pero aquí falta de 4. Ahí está. Ahí se ve el GeoGebra. Sí, profe. Ya, en realidad lo que quería que se vea es esto, porque, insisto, estas son cosas muy importantes a tener presente dentro del problema. Y a veces esto ayuda a entender de mejor manera el ejercicio. Pongámosle una relación de 1 a 2. Ahí está. A ver, póngame un poquito más. 1 a 4. Ya. Ahí estamos. Cerrémosle y ampliémosle un poquito más. Lo que yo había mencionado, la ecuación matemática que estamos modelando el volumen 170x menos 54x al cuadrado más 4x al cubo, gráficamente, como podemos nosotros ver aquí en el GeoGebra, es eso. ¿Sí? Es de esa relación. ¿Sí? Es de esa expresión. Nosotros hemos condicionado que mi problema, bueno, no nosotros, el propio problema ha condicionado de que el límite de x está entre 0 y 5. Y eso nos permite a nosotros, de los dos resultados que obtenemos, haber determinado que la salida estaba más o menos por aquí, en 2 puntos y algo más. Es decir, aquí es donde yo tengo ese valor que entendería maximiza. Maximiza la función objetivo, que es la ecuación matemática que está descrita acá. Sin embargo, nosotros podemos observar que desde el punto de vista algebraico, si nosotros no hacemos restricción del dominio, es decir, no hubiéramos considerado del 0 al 5 y le hubiéramos planteado al problema de otra manera, como yo dije hace un momento, resolvamos esta ecuación matemática y encontremos sus puntos críticos. El otro punto crítico vendría a ser el valor de 0 punto y algo más, y obviamente en ese caso me estaría dando una función, me estaría dando un mínimo. ¿Sí? Obviamente de esta función objetivo que no tiene restricciones. Porque es la naturaleza propia de la ecuación. Ojo, reitero, todos los modelos matemáticos en sí caen dentro de esta condición. Si yo no los restringo, claro está que los resultados pueden ser cualquiera. ¿Sí? Entonces, como digo, es bien importante esta parte de entender que la ecuación matemática no es que se me dice solamente para estos valores, no, algebraicamente yo voy a encontrar todos los posibles resultados. Y era lo que yo decía hace un momento. ¿Qué tal si me hubieran salido valores negativos en este ejercicio? Yo les hubiera eliminado porque digo, mi variable x es positivo, ¿sí? Y ojo, pueden salirme, en este caso me salieron 2. Pero me pueden salir varios valores que yo los tengo que analizar. Primero, que estén dentro de mis restricciones, si es que el problema me pone limitantes de restricción, ¿sí? O inclusive yo tengo que tener claro de que por qué se incluye la restricción. Como alguien mencionó, ¿por qué era mayor a 0? Porque la variable tiene que ser positiva, las unidades son positivas. No sé si un poquito vale la explicación que acabo de desarrollar. ¿Se entiende la explicación que acabo de desarrollar? No sé si tal vez hay alguna duda.
¿Alguna inquietud? No sé si queda claro esto, lo que acabo de mencionar. No sé si alguien me... ¿Queda claro o no queda claro? El análisis que tengo que desarrollar. ¿Sí o no? Digan algo, queden... Sí, Sí está claro, profe. ya. Vamos a un siguiente ejercicio. Aquí es un poquito más de un valor, de un problema más enfocado ya a efectivamente ver cantidades de dinero, que dice lo siguiente. Un terreno rectangular se encuentra a la orilla de un río y se desea limitarlo mediante una cerca. El costo de cercar los lados es de $12 por cada metro y el lado paralelo al río dice que cuesta $18 el metro. Lo que me pide el problema es la determinación de cuál sería el área máxima que se puede cercar si el valor máximo disponible es de $5,400. ¿Sí? Un poquito el ejercicio que ahí está definido, ¿no es cierto? Dice, tenemos la orilla, un terreno que está a la orilla de un río, se lo quiere cercar. Es evidente que un lado va a estar cercado por el propio río, ¿sí? Así que entender el ejercicio porque es muy importante. No estamos cercando lo que le da la orilla del río, reitero. La orilla del río, perdón, vendría a ser parte del cerramiento. Bien, y aquí hay que hacer una corrección. No, está bien. Y obviamente lo que me pide es definir cuál es la área máxima que yo puedo cercar. Entonces, geométricamente, la función objetiva en este caso va a ser la área. Y la área matemáticamente aquí es igual a base por altura en mi ejercicio X por Y. ¿Sí? Bueno, ahí en la gráfica dice pies, las unidades son relativas. En este caso son unidades de longitud igual. Yo le estoy considerando el problema como metros, no importa. Sí, por si acaso se vayan a confundir solamente por eso. Sí, hablamos que son... Sí, hablamos que son metros y metros. No puede ser que se confundan por eso. Entonces, la función objetivo es la maximización de la área que yo quiero cercar. Y obviamente la restricción en este caso está definida por la cantidad de dinero que yo dispongo para comprar el material que se va a utilizar para cercar el material que se va a utilizar para cercar el terreno, ¿no es cierto? Entonces, tomando aquí en consideración lo que me da el problema, me dice que los lados laterales tienen un costo de $12 por cada metro, ¿sí? Mi ecuación de restricción sería 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque es esto más lo de acá. Como son las mismas longitudes, sería 2 por $12, ¿sí? Por metro por la variable X. Y en el caso de acá me dice que lado paralelo, que está definido como la variable Y, dice que es de $18 por cada metro. En este caso, como solamente es un lado, nada más reitero, el lado de acá está el río, no se va a acercar, sería 18 por Y, ¿sí? Ahora, si nosotros observamos el modelo matemático y la restricción, ¿de cuántas variables depende en este ejercicio? ¿De 2? De 2. Dependen de las unidades de longitud que yo voy a tratar de cercar de manera perpendicular al río y las unidades de longitud que van a ser paralelas al río. Sí, son 2 variables. Cuidado, no es la misma porque el X y el Y me representan distancias. El X, las caras laterales y Y, la cara paralela al río. Por lo tanto, no son la misma magnitud en este ejercicio. ¿Sí? En realidad es un problema de 2 variables, de funciones de 2 variables. Sin embargo, para resolver mi problema, algebraicamente, como ustedes pueden observar, yo a la restricción
la puedo despejar una de las dos variables, como está aquí desarrollado. He despejado la variable x. Y x me dice que de la restricción, que es de igualdad, en este caso es una restricción de igualdad, porque me dice, lo disponible son los 5.400, y yo quiero gastar los 5.400, ¿sí? Por lo tanto, el x, luego yo le sustituyo en la función objetivo. De tal manera que esta función objetivo que me representa el área, ahora depende de cuántas variables. De una. De una, ¿no es cierto? Y puede aplicar toda la matemática que hemos venido desarrollando. A ver, perdón, aquí. Borrémosle todo esto. Regáleme un minutito, un segundo. Si hago las operaciones matemáticas, esto yo le podría escribir como 900 para 4. ¿Cuánto me da la mitad? 450. Me quedaría lo siguiente, 225y menos 3/4 de y al cuadrado. ¿Sí? Esa vendría a ser la función objetiva ya haciendo la parte algebraica. Si yo derivo, hago A' de y, me quedaría 225 menos 3 medios de y. Y si le igualo a 0, ¿sí? Me va a quedar esto, a ver si estoy bien, me va a quedar esto, y haciendo todas las operaciones matemáticas, me va a quedar que y es igual a 150, porque sería igualado a 0, aquí 450 dividido por 3, 150. Y como consecuencia, reemplazando este valor de y aquí en esta relación matemática, implica que x vendría a ser el valor de 450, si me dan calculando, sería 450 para 4, ¿cuánto me da? 450 para 4, 112,5. ¿Estoy bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estas vendrían a ser las dimensiones que yo voy a poder cercar, ¿sí? Para abarcar la mayor cantidad de área sujeta a la disponibilidad de dinero, ¿sí? Pero si ustedes observan, previo de haber aplicado la primera derivada, ¿qué función matemática es esta? Algebraicamente. ¿Qué gráfica es? ¿Qué curva es? Una para. Es una parábola, correcto. O sea, hay cosas que yo ya las puedo identificar automáticamente. O hay algo aquí que todavía me faltaba considerar como restricciones. Y eso hubiera sido de ponerle en el modelo original. Que x mayor a 0, y mayor a 0. ¿Sí? A diferencia del ejercicio anterior, en donde yo decía, el x tiene un limitante de 5, recuerden, de 0 a 5, aquí no hay ese limitante. Ese limitante está definido por la restricción. Justamente, la restricción es la que me define cuánto va a valer X o Y, obviamente con todo el desarrollo matemático, porque si ustedes varían el valor de 5.400, es evidente que tanto X y Y van a cambiar. Y es algo bien interesante que se debe de tener presente. Que si verdad mi función matemática es el área X por Y en este caso, o lo que nosotros hemos realizado, A igual a Y o 225 por Y menos 3/4 de Y al cuadrado, que es mi función objetiva, las variables del modelo matemático dependen en realidad de la restricción. Reitero,
Si ustedes cambian el valor de 5.400, ponen 6.000, ponen 7.000 o ponen un valor inferior y hacen todo el desarrollo matemático porque ya está establecido, van a darse cuenta que la variable X y Y se van a mover en función de la restricción. Eso es bien importante, como digo, entender esta condición que se está dando en este caso, o en estos casos. Las restricciones mueven las variables o definen el valor de las variables, ¿sí? Le quiero graficar esto, un ratito le voy a graficar nuevamente en el GeoGebra. ¿Dónde está el GeoGebra? Aquí está. Sí, me dice que es 225 y menos 3 dividido para 4. Perdón, ya puse mal, estoy trabajando. No sé si me grafique en Y, déjenme ver X. Y aquí es la misma función. Ya, me parece que estoy así. Vamos a ver. Ya. Pero cambiemos ahora esto. Y vamos a ver la condición de las relación. Entonces, bajémosle aquí una relación, tendría que ser siquiera de 10 a 1. A ver, pongámosle 20 a 1. Ya. Déjenme, si se ve mejor, ahí está. ¿Sí? Entonces, la ecuación matemática, vuelvo a reiterar desde el punto de vista algebraico, geométrico, que representa en el plano cartesiano, es la parábola que está allí descrita. ¿Sí? Y reitero, a diferencia del ejercicio anterior, la variable X y en este caso la variable Y que están relacionadas, ¿no es cierto? Y que me determinan la función objetivo, ¿sí? Recuerden que en realidad aquí lo que estaba calculando yo de acuerdo a lo que planteé en el problema es la variable Y. Bueno, aquí está como X, pues la variable Y. Y la variable Y me dio que era, ¿cuánto me dio? 150 era, ¿no? 100, 150 por aquí. ¿Sí? Y me dio que era 150 y X me dio que era 112,5. ¿Sí? Pero recuerden cómo estábamos relacionados. A era una función de X de y aquí teníamos la restricción, una restricción que dependía de las dos variables que eran los 5.400. ¿Sí? Y obviamente luego quedamos que X quedó en función de Y. ¿Sí? Y todo esto, toda esta parte algebraica me dio como resultado esta solución, una única solución. Esto era Y como consecuencia X. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Queda claro el desarrollo del ejercicio y el análisis del problema? Porque digo, cada ejercicio tiene sus propias características. Reitero, la única restricción aquí que nosotros debemos de considerar es que X y Y tienen que ser positivos. Nada más. No hay un límite superior ni en X, ni un límite inferior en, límite superior ni en X, ni en Y, dado cuenta de que esas estaban relacionados a la restricción. ¿Vamos? A ver. No sé si hay alguna duda, alguna inconveniente en este problema. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Sí está claro, profe. Bien, gracias, Karen. Bien. Y vamos a un tercer ejercicio para un poquito, a ver, ya. Solo regálenme unos 2 minutitos, por favor.
A ver, este es otro ejercicio un poquito diferente también que van a ver cómo se va o se lo debe de analizar. Es un modelo que está considerado de una función mixta, compuesta de dos funciones en intervalos diferentes, ¿sí? Dice, sea el modelo P de X descrito como 16X entre el intervalo de 40 y 80, ¿sí? Y también definido por la función 22.40x menos 0.08x al cuadrado, definida en el intervalo de 80 hasta 280. Dice, esta es una función que representa el modelo de ganancia diaria de una cafetería definida entre un intervalo entre 40 y 280 clientes. La función es continua, pero no diferenciable en x igual a 80. Por lo tanto, aquí aunque el problema ya me da una característica que dice que la función no es diferenciable en 80, ese valor de 80 para nosotros es un valor crítico. Sí, recuerden lo que habíamos dicho anteriormente. Los valores críticos se los encuentran de dos maneras. Vuelvo a reiterar esto. La una es justamente con esta condición, de sacar la derivada, igualarle a 0 y sacar los valores de x que cumplen esta característica. Pero la otra es los valores de x que hacen que f de x no sea diferenciable. Y este es un caso de ellos. ¿Sí? Ese es un valor crítico. Bien, ahora nosotros podemos aplicar las derivadas en cada uno de los segmentos de las funciones que están descritas, porque 16x es continua en el intervalo 40-80 y la función 22.4x menos 0.08x al cuadrado es continua en el intervalo 80-280. Y eso es lo que está desarrollado a continuación. Las derivadas de 6x es 16 y 22.40 menos 0.16x en los intervalos, ¿no es cierto?, que están aquí descritos. ¿Sí? Ahora, aplicando la condición matemática de igualdad de igualarle a 0, ¿sí? ¿Cuál de las dos les podría igualar a 0? ¿La primera o la segunda? ¿O las dos? ¿Cuál iguala a 0? ¿La primera, la segunda o las dos? La segunda. La segunda, ¿no es cierto? ¿Por qué no la primera? Porque si la primera le iguala a 0, estoy construyendo una inconsistencia. Pero la segunda sí puedo porque hay la presencia de la variable x. Si hago eso, matemáticamente, encuentro otro valor crítico que me dice que es 140. Entonces yo ya tengo dos valores críticos. El valor crítico de 80, el valor crítico de 140, y yo esto le puedo ya analizar en la función P. Sin embargo, recuerden lo que yo había mencionado en una clase anterior, mi función está definida en un intervalo, 40 y 280. Por lo tanto, el 40 y el 280 también entran como parte del análisis. Y podemos ver aquí, este es analizado en el intervalo, el resultado de cuánto me daría mi ganancia si yo tengo 40 clientes. El valor crítico, debido a que en este punto no es diferenciable la función, me dice que me da 1280 mi ganancia. Con 140, que salió el valor crítico, analizando el concepto de f' igual a 0, me dice que me da 1568. Y con los 280, que es el otro límite superior, me dice que me da una ganancia de 0. En este caso, a diferencia de los dos anteriores ejercicios que desarrollamos, aquí yo estoy analizando ya son las salidas. Y obviamente yo puedo ver que entre estos 4 posibles escenarios que se me pueden presentar en mi negocio y representado a través de este modelo, mi ganancia, ¿cuál es el punto óptimo? En el cual yo digo, esta es la cantidad de clientes que a mí me genera una mejor utilidad. ¿Cuál vendría a ser? ¿Qué punto? Cuando tengo ¿cuántos clientes? 140. 140, ¿no es cierto? Ese es el óptimo
en el cual yo debería de trabajar, que me da mi mejor ganancia. Pero el análisis, como ustedes pueden ver, es un mix de todo. Determinar si la función es diferenciable en un punto, en este ejercicio me lo da. A lo mejor yo tengo que encontrarlo. Aplica también el concepto de la derivada igualada a 0, que me dio otro valor crítico. Y en todo el ejercicio yo también tuve que analizar los límites de mi intervalo, en donde me daba la característica del problema. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro el análisis del ejercicio y la resolución, y obviamente este concepto de la optimización, de cómo yo, qué es lo que yo busco, qué es lo que debo de encontrar para optimizar mi problema. ¿Alguna duda? Preguntas. No sé si queda claro, algo que valga la pena explicar un poquito más. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, a ver, regálame. Profe, una pregunta. Dígame, Jessica. Para calcular los valores extremos, ¿consideramos los valores de los intervalos que están en las funciones? A ver, regálame solo un segundito, ya a ver, solamente regálame un segundito, porque aquí, me digo, le cambié de plantilla y me están saliendo algunas cosas que no se ve claro. Ya. A ver, verán, creo que entiendo lo que usted me está consultando, déjeme ver. A ver. Tal vez en este ejercicio. Sí, profe. Ya. Recuerden lo que yo creo que les había mencionado en una clase anterior, estoy casi seguro. Yo puedo tener esta función. A ver, pongámosle. A ver, déjame ver. Ratito, borremos esto. Y llegamos cuenta. A ver, déjenme ver, quiero hacer esto. Bien. Ya. Gráficamente nosotros podemos indicar que en este punto hay un máximo relativo y aquí hay un mínimo relativo, ¿no es cierto, Jessica? Sí, profe. Gráficamente y algebraicamente, si conocemos la función, derivamos, igualamos a 0 y nos tendrían que dar sus valores críticos. Ahora, recuerden lo que yo les había mencionado. No tiene máximo absoluto ni mínimo absoluto, ¿no es cierto? La gráfica tal cual está descrita, pero hagamos cuenta que yo digo muy bien, va desde A hasta el valor B, ¿sí? Un ratito solamente, déjenme borrar aquí porque se me fue mucho. Para poder entender esta parte. Digo sí. ¿No es cierto? Entonces mi función va desde aquí, solamente desde aquí, esta parte de acá y termina aquí, de acuerdo a las características que estoy dando. La pregunta le hago a Jessica, ¿dónde está un máximo y dónde está un mínimo? ¿Y dónde está un máximo absoluto y un mínimo absoluto gráficamente? Nada más. ¿Dónde está un mínimo absoluto? De acá arriba. No, dije máximo o mínimo absoluto. No, máximo, ¿no? Ya, máximo absoluto. ¿En qué valor me está dando máximo absoluto? En el valor de B. De B, sí. Sí, ¿no es cierto? Gráficamente, digo, un poquito ahí medio, ahí no, la gráfica tal vez no ayuda. Aquí está un máximo. Y para encontrar este valor, yo en realidad debo de haberle evaluado, porque aquí yo no, con la derivada no voy a encontrar nunca. No, tengo que reemplazar el valor. Correcto. Y si usted ve en el caso también similar, en el mínimo, aquí tengo un mínimo absoluto para el ejercicio. Entonces, lo que yo había mencionado es, en la parte interna del problema, no sé si el término que estoy utilizando es el adecuado, aquí yo aplico la derivada.
porque la derivada me va a dar este valor, y en el momento que yo evalúo, yo tengo estas cantidades, ¿no es cierto? Sí. Eso me da, por ejemplo, la derivada, o también lo que decía hace un momento, valores de X que hacen que no sea diferenciable. ¿Estamos? Pero al mismo tiempo, cuando a mí se me da problemas que están sesgados en un intervalo, yo tengo que analizar esos dos posibles resultados. Y eso es lo que hicimos en el ejercicio. Evalué en la salida 40 y 280. ¿Por qué? Porque aquí estaba el problema determinado en un intervalo. Porque algebraicamente, vuelvo a repetir, esto de aquí, si ustedes le grafican, me parece que la gráfica de esto es algo así, si no estoy mal, déjenme ver. Dice, X debe ser así, y esta parábola, y esta debe ser una parábola, si no estoy mal es así, me parece que algo así creo que es. Este 140, esto es una recta, que viene a ser los 16X, y esta segunda parte es lo de acá. Que como dice el problema, es continua la función, pero no es diferenciable en el momento que yo le analizaría la diferenciabilidad. Pero el problema, como bien me está planteado, aquí es 80, perdón, aquí me diera 80. Pero me dice, el problema está desde aquí, desde 40 hasta 280, que debería de ser hasta acá. Algo así. Si yo le hago la gráfica, debería de graficar algo así. No, tendría que ser la gráfica como tal. ¿Sí? Entonces tengo que analizar los intervalos. Y aquí les analizo todas las posibles salidas. ¿Sí? Jessica, ¿se explicó? Gracias. Sí. ¿Ya? Bien. Otro tema también que vamos a desarrollar ahora es lo que se conoce como el teorema de Hospital. ¿Sí? No sé si vuelvo a reiterar alguna cuestión que haya en el tema de optimización. Yo creo que en la plataforma ya les voy a habilitar, si tengo ahí una serie de ejercicios que hablan de la optimización por varios problemas. Ya le voy a revisar. Creo que yo sí le tenía ya cargado, pero creo que no está visualizado. ¿Sí? Bien. Otro tema bien importante dentro de lo que es la aplicación de la derivada es este famoso teorema de Hospital, que algunos lo utilizaron. Yo les había dicho, no es que está mal, pero puede que les dé la ventaja sobre otros compañeros que no hayan visto este teorema de Hospital. Y en realidad está aplicado el teorema de Hospital a la resolución de las indeterminaciones, de cómo yo puedo eliminar las indeterminaciones, ¿sí? Mediante la aplicación y el uso de la derivada. Bien. Obviamente aquí hay que considerar dos características para la aplicación del teorema de Hospital, ¿no es cierto? Y esa es lo siguiente. Sean dos funciones f y g diferenciables en un intervalo abierto, excepto, dice, para el número que pertenece al intervalo donde. Ya van a ver por qué me dice g' de x diferente de 0. Bien. Frecuentemente nuestras indeterminaciones, como habíamos visto nosotros, no sé si tengo aquí otra vez la tabla de indeterminaciones, no. Era la resolución de los límites. Y en los límites nuestras indeterminaciones se entendían cuando eran este tipo de relaciones. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 sobre infinito, 0 sobre elevado al infinito, y algunas otras que se me escapan, ¿sí? Por lo general, estas son las que en las que nosotros vamos a poder aplicar, o en las que queremos aplicar el teorema de Hospital. Por lo general son esas. Bien, las condicionantes que tenemos aquí, me dice que el límite de f de x cuando x tiende a, dice que puede ser un valor más o menos infinito, y el límite de g de x también puede ser más y menos infinito. Tal que, si yo saco la división de f de x sobre g de x, por eso esta primera restricción, y acá ya vamos a ver el por qué, que es la derivada, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente. En esta relación matemática, si ustedes observan, yo estoy sacando la división de sus derivadas, y me dice que el teorema, el valor me da igual a L, es como si que estuviera sacando la derivada
de las funciones propias. ¿Sí? ¿En qué consiste el teorema de Hospital? En que yo derivo, no una división de funciones, porque eso puede generar la confusión. Yo derivo el numerador de manera separada del denominador. Y obviamente el condicionante matemático, vuelvo a reiterar, aquí es donde aparece este condicionante, que la derivada de g' de x tiene que ser diferente de 0, porque me daría división para 0. ¿Sí? Ese es el condicionante, yo no sé por qué he repetido acá. Ah, este es otro tipo de límite también. Ojo, aquí el límite, por eso digo, ¿en dónde le voy a aplicar el teorema de Hospital? Aquí el límite está aplicado a un valor. Cuando x tiende a un valor, a una cantidad fija. Y la aplicación del teorema de Hospital aplicando las mismas características, sí, como tenemos acá descrito, pero el límite, como podemos observar, se va hacia más o también podría ser hacia menos infinito. Estos dos límites deben ser iguales. ¿Sí? Entonces aquí también aplico el teorema de Hospital bajo estas características del problema. Derivo el numerador, derivo el denominador con el condicionante de que este tiene que ser diferente de 0 en el momento de hacer la evaluación. Y aquí es donde yo aplico el teorema de Hospital. Por ejemplo, dice, hay el límite de x cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Sí? Le voy a desarrollar aquí matemáticamente, solamente para que vean la aplicación. Límite del logaritmo de x. Lo primero, recuerden, yo no sé por qué no hacen esa parte algunos compañeros, cuando tiende a 0. Primero tengo que evaluar. Límite del logaritmo de 0 me da menos infinito y 1 sobre x me va a dar infinito. Esto es una indeterminación. ¿Sí? Primero tengo que verificar originalmente cómo está el límite del problema. E identificar qué cosa, la indeterminación. Entonces, aquí aplicando lo que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? Por la conformación de la indeterminación, cuando x tiende a un valor fijo que es 0, aplico Hospital. Esto es numerador y esto es denominador. Entonces, aplicando aquí la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre x? Es menos 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0. Algebraicamente, aquí yo puedo ya resolver ciertas cosas, medios con medios, extremos con extremos. Aquí me va a quedar lo siguiente, menos x al cuadrado sobre x, se simplifica. Ah, perdón, estoy mal aquí. Me está faltando algo. Está faltando colocar el límite, que es algo que también no se deben de olvidar. Mientras yo no resuelvo el límite, yo estoy haciendo la parte algebraica, debo de escribir el límite. Y yo no sé también por qué no lo coloca. Es decir, me quedaría x al cuadrado sobre x, se me simplifica y me queda la evaluación del límite cuando x tiende a 0 y cuyo resultado viene a ser el valor de 0. Ahí resuelvo el problema, ¿sí? Entonces, el teorema de Hospital, la aplicación como tal es bajo estas condicionantes que están aquí descritas. ¿Sí? Cuando este va más menos infinito, cuando tiende a un mismo valor. Y aplico aquí este teorema de Hospital. Derivar de manera separada el numerador y de manera separada el denominador bajo esta condicionante. Y la otra aplicación del teorema de Hospital es cuando tengo límites al infinito, ¿no es cierto? Va hacia más menos infinito, pero en este caso es cuando x tiende, ojo, esto sí tiene que ser igual, cuidado, alguien dice más y menos, no, los dos tienden al mismo valor, o a más infinito o a menos infinito. Y aquí también aplico Hospital, la derivada del numerador y del denominador para romper o eliminar las indeterminaciones. Hay ejercicios, vale la pena aclarar, que el teorema de Hospital a veces lo debo de utilizar de manera seguida, ¿sí? Porque a lo mejor en el primer desarrollo no me lo da.
Hay problemas en las que Hospital y aplico 2 o las veces tal vez que yo pueda ir pensando que se me va a ir la indeterminación. Yo les decía a alguien, me parece que había aplicado Hospital, no necesariamente es el camino más óptimo para eliminar una indeterminación, no necesariamente. Puede ser que Hospital me deje en un bucle cerrado, sigo derivando y la indeterminación no se me va. Y a lo mejor la solución estaba en la factorización, en formas trinomios, no sé, en los otros artificios algebraicos que también se habían visto anteriormente, ¿sí? Entonces tengan presente eso. ¿En qué momento puedo yo aplicar Hospital? Y lo que dije hace un momento, aplico Hospital una vez y a lo mejor se mantiene la indeterminación, lo cual implica que debo de volver a aplicar Hospital otra vez, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengan presente porque Hospital no necesariamente se aplica una sola vez en el desarrollo del problema, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No sé si queda claro. No digo, Profe, se me cortó un poquito. ¿Qué dijo Hospital qué? ¿pero de qué pero? Desde el inicio. No, justo al final dijo el teorema de Hospital. Ya, lo que pasa, yo mencionaba que una vez que aplico Hospital, no necesariamente en la primera vez puede eliminar la indeterminación. Entonces yo tengo que volver a aplicar otra vez Hospital sobre el resultado. ¿Sí? Y a lo Ya, mejor se me va gracias. la indeterminación. Es decir, Hospital lo puedo aplicar de una manera escalonada. Si en la primera vez no se me va la indeterminación, a lo mejor tengo que aplicar una segunda vez Hospital. ¿Sí? ¿Estamos? Es como estar sacando la primera derivada del denominador, la segunda derivada del denominador, del numerador, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo que yo mencionaba es que no necesariamente Hospital me resuelve todas las indeterminaciones. A lo mejor mencioné no sé si esa parte se me escuchó, a lo mejor se me hace un bucle. Yo puedo estar deriva y la indeterminación nunca se me da. Y otra recomendación, a veces los problemas yo los tengo que acondicionar, tengo que mover algebraicamente. Voy a utilizar este mismo ejercicio de acá, el primero. A ver, perdón. Voy a utilizar el primer ejercicio que hicimos de la indeterminación. Le voy a colocar de una manera diferente, porque a veces uno no lo capta el problema. Me decía lo siguiente. Límite, cuando x tiende a 0, le voy a escribir de esta manera. ¿Sí? Cuando yo hago atender la indeterminación, me va a quedar 0 por infinito, por menos de infinito, perdón. Y esto también es una indeterminación. Cuidado, no es 0. Y uno dice aquí, ¿cómo aplico Hospital? Si no tengo denominador. El denominador es 1 y la derivada de 1 es 0 y no puede ser, es lo que habíamos mencionado. Entonces aquí lo que uno hace algebraicamente, ese es un artificio, le acondiciona el problema, ¿sí? Y justamente en este ejercicio el acondicionamiento era hacer esto. Porque si le hago atender al límite, me queda menos infinito sobre infinito. Que ahí está otra forma, he cambiado la forma de la indeterminación. ¿Sí? Pero ¿para qué cambié la forma de la indeterminación? Justamente para poder aplicar Hospital aquí. No sé si se me entiende esta parte. Como digo, esa es ya más bien una cuestión operativa del problema. Muchas de las veces yo debo de acondicionar el ejercicio para cambiar su forma de resultado. Reitero. Si yo me hubiera planteado este problema, mi indeterminación está aquí descrita. Pero aquí yo no puedo aplicar Hospital. Mucho cuidado. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice a continuación. Le cambié la estructura algebraica del problema y cambió la forma de la indeterminación. ¿Sí? Y aquí es donde yo apliqué, o puedo aplicar Hospital, lo que ya habíamos realizado hace un momento. 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0. Y ya vimos que era límite de x. Ya con todas las simplificaciones que hicimos anteriormente me daba el valor de 0. No sé tal vez si esta parte se capta, se entiende, se debe de tener presente o considerar. Yo trato de darles los tips
para que ustedes puedan resolver ciertos tipos de problemas. Y a lo mejor, reitero, eso no está en la literatura, al menos yo nunca he encontrado que me digan eso, pero es parte de lo que uno va desarrollando y dice, y si ustedes ven, no tiene nada que ver con el límite. Lo que yo acabo de realizar en esta parte no tiene nada que ver con el límite, algebraicamente a eso me refiero, yo solamente acomodé. Y aquí lo que hice fue cambiar la forma de la indeterminación. Ahí digo, esta sí se aplica para ver ópita. ¿Se entiende o no se entiende lo que acabo de desarrollar? Más bien, más que desarrollar, poner unos tips para que ustedes puedan, en algún problema que se les presente así, que pueden desarrollar o que pueden realizar. ¿Sí? Y el acondicionamiento es una de esas, es tratar de acomodarle al problema para resolver algo que yo quiero encontrar, ¿no es cierto?, resolver. Lo que yo he visto en alguna bibliografía también, y a lo mejor puede ser el caso, es también cuando tengo las indeterminaciones de 0 sobre 0, que puedo aplicar Hopita. Sí, ojalá puedan por allí encontrar un ejercicio y van a ver que también se cumple para esa consideración, cuando tengo la forma 0 sobre 0. ¿Sí? Bien, preguntas. No sé si hay alguna duda. Mm. Sí, en realidad Profe, sería lo mismo si tenemos 5 logaritmos de x. 5, a ver, dígame el problema. ¿Cómo me dice usted? O sea, solo, en vez de x tendríamos 5 logaritmos de x. 5 logaritmos de x. Así. Ajá, No es lo mismo, porque aquí el x es una constante. Aquí me va a quedar, la indeterminación en el ejemplo que yo puse hace un rato era x logaritmo de x. Y si le hago tener, me queda 0 por menos infinito. Aquí me va a quedar 5 por menos infinito. Esto no es una indeterminación. Esto sí. ¿Sí? ya, profe, ya. Esto de aquí me quedaría que es menos infinito. Nada más. El de acá no. El de acá porque digo, hay un valor que se me hace 0 y hay un valor que se me hace extremadamente grande. Entonces, ¿cuál de los dos es el que prevalece? Vuelta, 5 con menos infinito. El 5 es una constante. 5 menos infinito, menos infinito. Pues el menos infinito prevalece. ¿Sí? Ya, profe. Bien. Aquí tenemos algunos ejercicios que también les pongo ahí para que les chequen, les revisen y vean qué se puede hacer, lo que acabo yo de mencionar, ¿no? Ver las indeterminaciones. ¿Puede hacer el primero, profe? De aquí, Sí, por favor. a ver, vamos a ver, hagámoslo en la pantalla. Dice, a ver, me parece que era con 0, ¿no? Cuando x tiende a 0, de ese arco seno inverso de x por cosecante de x, creo que era. Sí. A ver, me parece que ese era el ejercicio, ¿no? Cosecante. Bien, la primera parte, no se olviden, por favor, antes de comenzar a alocarse y querer resolver todo. Arco seno de 0, en este caso, por cosecante de x. ¿Cuánto es esto? Perdón, aquí 0. ¿Cuánto me da? ¿Cuál es el arco seno de 0? ¿Cuánto me da el arco seno de 0? Me da 0 por infinito. Y esto es una indeterminación. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Está bien o estoy mal? No sé, ya me quedó la duda. El arco seno de 0 es 0. Estoy bien, sí, estoy. El arco seno de 0 es 0. Y el cosecante de 0 es infinito. Estoy bien. Ahí me queda una indeterminación. ¿Sí me dieron calculando o no eso? ¿Sí o no?
Aquí está justamente lo que yo mencionaba. Entonces yo puedo cambiar esto. La cosecante de x es igual a seno de x. Seno tendré el límite, me va a quedar 0 sobre 0. Y aquí también puedo aplicar Hospital, ¿sí? ¿Cuál es la derivada del seno, del arco seno? Si no estoy mal es 1 menos x al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada del seno? Es coseno de x. ¿Sí? Si hago tender al límite, me va a quedar, en este caso me va a quedar 1 sobre 1. Y lo cual me resulta que el límite es igual a 1. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. ¿Queda claro? Hablen o callen para siempre, como se dice. Sí, Cari, profe. ¿se entiende o no? Sí, profe. Lo importante es tener bien claro las indeterminaciones. Eso es bien importante, o sea, porque, insisto, yo veo lo que hacen, ponen 0 por infinito, 0. No, eso es una indeterminación, vuelvo a reiterar, ¿por qué? Recuerden lo que habíamos dicho que era el límite. El límite es una aproximación a un valor del dominio y en la salida lo que me está diciendo es hacia dónde va la salida. Entonces yo vuelvo a reiterar en este ejercicio, un valor del arco seno me dice que va hacia 0, pero no es del 0, 0, el valor numérico 0. Y el otro, el cosecante de 0, me dice que va hacia infinito. Entonces lo que yo tengo allí es, no sé si decir un conflicto numérico. Voy a un valor extremadamente pequeño y un valor extremadamente grande. ¿Cuál de los dos es el que prevalece? Lo que decía hace un momento. Esa es la indeterminación. ¿Sí? Y lo único que yo hice fue un cambio algebraico conociendo la identidad trigonométrica cosecante de 0, que es igual a 1 sobre seno de x, que es lo que está ahí descrito. Volví a hacer la evaluación, me da la indeterminación 0 sobre 0, y obviamente sacando o aplicando el teorema de Hospital, derivé el arco seno, que reitero, si no estoy mal es esa derivada, y la derivada del seno es coseno, hago tender al límite y me queda 1 sobre 1, que en realidad es 1. Reitero, en algunos problemas puede ser que la indeterminación no se rompa en la primera vez. Entonces, lo que yo tengo que hacer a continuación es volver a aplicar Hospital. ¿Sí? Y obviamente lo que ya me dé, tendré que ver el resultado si se levanta la indeterminación. Entonces, obviamente tengo que seguir en esa dinámica. ¿Estamos? Karina, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Sí, no sé si el resto de compañeros. Bien.